Ahí está. Bueno, adelante. Mi nombre es Raúl Daroqui, soy hermano de Daniel Alberto Daroqui. Bien. Daniel, ¿cuándo es que desaparece, Raúl? Daniel desaparece, es secuestrado el 15 de julio del 1977. Ok. Él, en el departamento de policía, él había ido Es el departamento de policía. Él está acompañándolo a mi otro hermano, a Jorge Arturo, por un problema de pasaporte, una trampa que le habían puesto al gaita, Arturo, y mi hermano Daniel lo acompaña y se lo chupan a los dos, lo secuestraron a los dos. Y tiene otro hermano desaparecido, ¿no? ¿Cuándo es que Sí, Juan Carlos. 2 meses más tarde los secuestran a Juan Carlos. Ajá. Ellos habían estado detenidos o secuestrados ilegalmente, ¿no? Daniel y Arturo habían estado secuestrados, sí. Eso fue en el 75, por octubre del 75. Ajá. En el cual hay una redada en Gonet, acá en La Plata, y Daniel estaba también de casualidad en la casa de Arturo, de mi hermano, ¿no? La redada se la hace a Arturo, no a Arturo, se la hace a la casa, ¿no? Del barrio, y cuando revisan encuentran material político del FR-17 y se lo llevan a todos los que estaban ahí, que eran cerca de 5 personas. ¿Era la casa familiar esa? No, era la casa de Arturo, o sea, que él se había mudado a ese lugar, en Gonet, una casa de tipo casa quinta, o sea, casa de barrio. Pero no había sido el golpe todavía, estábamos hablando de... No ha sido golpe, era la época de Isabelita. Era ¿Cuánto cuando tiempo ellos estuvieron unos 15 días detenidos ahí. Estuvieron, ¿Descubrieron una causa? A ver, te ¿Descubrieron alguna cuento. causa? A ellos les arman una causa, porque en realidad no había mayores cosas. Se los llevaron a espérate, ¿de dónde se los llevaron? Acá, no me sale el nombre. La zona del aeropuerto es. ¿A Olmos? No. No. Es a un clandestino. Ajá. A un no me sale el nombre, pero era conocido en esa época. El clandestino, no sé para qué era el clandestino, todo el mundo sabía que existía. Lo torturan ahí, los meten adentro, los golpean, etcétera, etcétera. Los tienen 4 o 5 días, como no había mayor causa, le arman una historieta y se lo llevan a la comisaría, la octava, ¿no? Y ahí quedan esperando recibir la coima de los milicos para poder soltarlos. Cuando reciben la coima, a través de un abogado, o sea, los milicos mismos ponen el abogado para recibirlo, sale el sobreseimiento y quedan todos en libertad. Pero quedó el antecedente, quedó registro. ¿Cuándo habían empezado a militar en este frente? A ver, es más difícil porque esa parte de la historia yo no la tengo. Yo calculo que Daniel debe haber empezado a militar en el 74, o en el 73, 74. En el 73 él va a ver. No, pues desde el 72, cuando. ¿Ahí en La Plata? Todo acá en La Plata, sí. Ustedes son de Bolívar, ¿verdad? Todos nacíamos en Bolívar. ¿Y cuándo es que él se viene a La Plata? Cuando nos venimos todos. Nosotros, mi viejo era gerente de banco. Ajá. Y entonces recorrimos todos los alrededores de Bolívar. Mi abuelo vivía en Bolívar, era médico, y nosotros siempre, mi viejo buscaba una sucursal bancaria cercana a Bolívar, donde estuvo 2 veces en Bolívar, otra vez en Azul, otra vez en Alqueló, otra vez en Chivicoy, se jubila en Chivicoy, mi viejo, y ahí nos venimos todos para La Plata. Eso es en el 67. 66-67. Y ahí estudió arquitectura, Daniel. Daniel hace toda la secundaria, que le hace en la media 2, que en aquel momento tenía otro nombre.
la Legión extranjera le decían, ¿no? Él se recibe y entra en la Facultad de Arquitectura. Mientras tanto, él empieza a trabajar, trabaja en rentas, en 7 y 45. En ese momento, rentas, eso fue en el año 72, 71, 72. Habían abierto para contratos sueltos de trabajo y entró en la universidad. Entonces muchos chicos universitarios entraron a trabajar en rentas y mucha militancia política en aquel momento, porque estaba la abolición y estaban los milicos también. Y en ese momento entró gente de derecha, gente de izquierda, peronistas, no peronistas, entraron a trabajar en ese lugar. O sea, en realidad rentas era un conglomerado de gente con distintos colores políticos y peleas internas. Entre ellos ahí trabajaba Carlos Castillo, o la gente de Carlos Castillo, del CNU. Y esto se lo nombre porque mi hermano era conocido de Carlos Castillo. En la secundaria, él se hizo amigo del hermano de Carlos Castillo, ¿no? ¿Y por Jorge empieza a militar en el frente? No, calculo que él empieza a militar en el frente por Juan Carlos, que era mi hermano. O sea, a ver, yo empiezo en el MR17 en el año 67, 67, 68. Ahí empiezo a militar, no era MR17, era JRP en ese momento, y que tenía un perfil de militarista, o sea, era guerrilla urbana, en ese planteo estaba. Ingreso todo clandestino, con seudónimos y todo secreto, etcétera, etcétera. Yo le incorporo a Juan Carlos en el año 69, ¿no? Más o menos. Lo invito a participar y ya después, yo después del 70, 71 me voy de la orga, que ya era MR17, y el que queda responsable en la zona es Juan Carlos. Juan Carlos es el que invita a tanto a Arturo como a Daniel a incorporarse. ¿Y qué edades tenían en esa época? Y a ver, yo tenía 18, 19, al comienzo, cuando yo me incorporo. Daniel, que se incorpora en el 31, ponele, tenía 17 años, 18. Daniel es del 54. ¿Sí? ¿Y qué perfiles ideológicos tenían esas agrupaciones? Era peronismo revolucionario, era el origen del MR7, es Rearte, Gustavo Rearte, en el cual fue que manejó o dirigió la juventud peronista en todo el periodo de resistencia, del 55 al plan Conintes. Rearte va en cana en Conintes, sale de ahí y arma el MRP, ¿no? En la época de la vuelta de Perón, allá en el 64. O sea, que se arman el programa de Huerta Grande y toda esa estructura. Ya después del 64, 65, van de apoyo se suman a lo que era ¿cómo se llamaba? Bueno, el Che Guevara se llamó a armar toda una estructura de apoyo a lo que después iba a ser de Bolivia. Entre ellos fueron varias organizaciones peronistas que concurrieron a Cuba. Una de ellas era la JRP, ¿no? Que estuvo en Cuba, hizo los compromisos y después a la vuelta ya tomó distancia de esa propuesta, ¿no? Y ya después, o sea, hubo una reunión allá en el 68, 67, 68 con las Fuerzas Armadas Peronistas, la JRP y ORP y la organización de William Cook y otras más para organizarse militarmente en Argentina, y todo eso, los únicos que se largan son los de las Fuerzas Armadas Peronistas, el PAP, que rápidamente los meten en cana y ahí cambió toda la historia. ¿Y Daniel qué tipo de militante era?
Daniel era un militante social de barrio, o sea, él trabajaba en la universidad y en rentas y participaba en la juventud ligado a los sectores sindicales, ¿no? En ese momento, ¿no? Ajá. Después de eso, o sea, él hace militancia barrial, ¿no? Pero bastante periférica, no estuvo demasiado enganchado en la orga. Estaba más enganchado a Arturo, llegado el caso. Y después de la detención, se produce un mes después, no te quiero mentir, espérate. No, antes de eso. Antes de eso, la CNU le había metido una bomba a la casa de mis viejos, acá en La Plata. Y ahí toman, entre el bombazo que recibe la... ¿En qué año fue Sí, eso? eso es todo 75. Ajá. ¿No? Cuando recibe el bombazo, fue un nuevo grupo de la CNU, que eran chicos, ¿no? Que hicieron la experiencia de meter bomba a todos los profesores y preceptores, todos aquellos que consideraban de izquierda, ¿ves? Hicieron una experiencia y metieron el C4 en varias casas. En general las casas eran la de los padres de los militantes, como en el caso nuestro, se le habían puesto a Juan Carlos, pero Juan Carlos ya no vivía más ahí. O sea que el bombazo lo recibió mi viejo. Y ahí deciden vender la casa e irse para Buenos Aires. Ajá. ¿No pensaron en irse del país? No, 75 no, para nada. ¿Y en el ¿No? 76? Y en el 76 ya están instalados en Buenos Aires, viven en Díaz Vélez a 4000, Díaz Vélez y Medrano, ¿no? Ahí mi viejo compra un departamento y ahí se va a vivir Daniel con mis viejos y mi hermana, ¿no? Durante el 76 no pasa nada, o sea, ahí es cuando él empieza a trabajar en Clarín. ¿Y cómo entra en Clarín? Él empieza a trabajar en Buenos Aires, primero empieza a trabajar en unos arreglos en el subte de Buenos Aires, que estaban limpiando los túneles, ¿no? Empieza a trabajar ahí y consigue por contactos ahí en Buenos Aires, por gente conocida, lo que fuera, él tenía una moto, o sea, se manejaba mucho en una chilera 150, ¿no? Y ve la oportunidad de hacer mensajerías en Buenos Aires. Se hace una conexión con un servicio de mensajería y ese servicio de mensajería a su vez toma contacto con la gente de Clarín, que arma un servicio de mensajería en Clarín. Y él empieza a trabajar ahí en Clarín como mensajero. ¿Y qué tipo de funciones hacía? Yo por comentarios de él en su momento era llevaba notas o llevaba fotografías o informes de prensa que iban de un lugar a otro. ¿Pero él era empleado de Clarín o empleado de la mensajería? No sé si era una terciaria, o sea, trabajaba en Clarín. Su trabajo específico era Clarín. No sé si estaba terciarizado en aquel momento o Clarín tenía su propio servicio de mensajería. Eso no sabría decir. ¿Y en qué mes entró del 76 a Clarín? Ah, ahí me mataste. ¿Pero fue antes o después del golpe? No, fue después del golpe. Eso fue después del golpe. Te digo, o sea, porque era más Clarín porque cuando ellos deciden al año siguiente irse para España, cuando la cosa se puso difícil, él le deja el trabajo a Juan Carlos, ¿ves? Y Juan Carlos empieza a buscar información porque se sabía perseguido, ¿ves? Y empieza a buscar información si estaba en una lista negra o algo por el estilo. O sea que Perdón, sí, ¿Daniel le pasa el trabajo en Clarín a Juan Carlos? exacto. Ah, ¿y llega a Después, eso trabajar? no se concreta, pero por eso te digo, Ah, o sea, había una ligación directamente con Clarín, porque si no hubiera sido con la empresa, ¿ves? claro. ¿Y Juan Carlos logró determinar si lo estaban buscando? Sí, lo estaban buscando. Ajá, Ahí se arruinó todo. claro.
¿Y fueron ahí? ¿Cómo fue lo del pasaporte? ¿Fueron a hacer el pasaporte? ¿O les dijeron? A ver, en mayo estaba el FR-17, venía de Formoso, de Misiones, venía levantando gente ligada al FR-17. ¿Mayo del 76 o 77? Eso es 77, Ah, 77. Venían bajando y levantando gente del FR-17. Llegan a Capital y ahí fue cuando se armó el levante. O sea, no tenían demasiada cobertura, se tenían que ir. Arturo decide... Perdón, Sí, Raúl, que lo interrumpa. ¿A qué se refiere levantando gente? la policía. Ah, Venían chupando militantes del ah, FR-17. Estaban haciendo... había un grupo de tareas que estaba directamente persiguiendo al FR-17. Y iban cayendo unos a otros. Seguían había un chiquito que había quedado solo y la policía lo seguía a ese chiquito que iba de familia en familia y a la medida que iban dejándolo, la policía iba levantando gente. Toda una historieta a ese nivel, pero bueno, esa gente que fue chupada no volvió más. Y todo eso sucedió entre abril y agosto del 77. ¿y cuándo es que le pasa el trabajo a su hermano Daniel? Ahí es cuando deciden, en mayo más o menos, a esa altura del partido, Arturo decide irse para España, porque tenía contactos en España. La Orga no está de acuerdo, el FR-17 no estaba de acuerdo con que él se fuera, mi hermano mayor tampoco estaba de acuerdo con que él se fuera, pero él decide irse, y entonces va y saca el pasaporte de él, la mujer y su hija. Entonces Daniel se suma a la propuesta de Arturo y también pide el pasaporte. Entonces estaban los dos esperando el pasaporte. A Daniel le dan el pasaporte, ¿no? Y cuando que retira el pasaporte es mi viejo, ¿no? Porque la orden era no entrar en la jefatura de policía. Vale, para pedirlo no había ningún problema, pero para retirarlo sabía que lo podían estar esperando. Entonces, el que lo iba a retirar era mi viejo. Cuando lo va a retirar mi viejo, le informan que el pasaporte de Arturo estaba roto, que no se lo podían dar, ¿no? Que se tenía que ser presente. Entonces, en ese momento, mi viejo tenía un primo, comisario jubilado de la Federal, y le pide ayuda. Porque además no entendían por qué lo estaban esperando, ¿eh? Porque no había mayores razones por las cuales buscarlo. Mi tío llega y dice, no, está roto el pasaporte, estuve charlando acá, venga que le diga sacar una foto, ¿no? Entonces ahí va, cuando va Arturo a sacarse la foto, Daniel lo acompaña, ¿ves? Cuando llega a ese lugar, los que estaban ahí, bueno, dice, mira, acá es un bochinche sacar la foto, mejor sacarla afuera. Salí por esa puerta. Cuando sale por esa puerta, nunca más. Lo estaban Los esperando dos. a los dos, se llevaron a los dos. ¿Y todo esto quién lo relata? ¿Quién lo cuenta? Esto relata Bebe, que estaba presente. ¿Quién es Bebe Bebe? Darocchi. Bebe Darocchi era el comisario retirado de Ajá. la Federal. ¿Pero él sabía de esta emboscada? No, él no sabía. En ese Ajá. momento escucha el comentario, le termina una vez que se lo chuparon, le dice, mira, estas cosas pasan, y ahí salieron con mi viejo después a recorrer comisaría para ver si podían encontrar a mis hermanos. ¿Y supieron a dónde fueron? Decían en ese momento que eran granaderos, decían. En realidad no sabría decir. No sabría decirte si llegaron vivos a algún lugar, ¿viste? Porque ¿Nunca no hubo mucha supieron? información. ¿Nunca supieron dónde fueron? No, nunca supimos. No. De ellos dos nunca hubo ningún seguimiento, ni gente que saliera y que pasara el dato, no había nada de eso. Y a Juan Carlos lo secuestran a los 2 meses. A Juan Carlos secuestran, Juan Carlos se queda con la detención de mis hermanos, se queda sin cobertura de vivienda, o sea, él tenía un lugar donde estar, y entonces empezó a rondar en Buenos Aires en casa de compañeros. O sea, en realidad no tenía techo, se había buscado y que no tenían
dónde protegerse. Su nombre era conocido, era dirección ya del FR17, y en el momento se protege la casa de un compañero en la zona de, ¿cómo se llama la zona? Del subte, no, ¿cómo se llama? En la zona sur de Lugano, Villa Soldati. Soldati. En Villa Soldati estaba la vivienda. Perdón, no. En Villa Soldati, ahí estaba el compañero, tenía una vivienda. Él llega a la policía, había uno del FR17 que venía cantando, ¿no? Y que marcó el lugar. El compañero estaba en la casa, estaba con la familia, sale con un chumbo y lo matan en ese momento. Intervino el ejército. Y mi hermano se queda en el baño, con un perfumero se corta, se lastima. Su idea es matarse en ese momento, pero no resulta. Y la imagen que hay es de mi hermano goteando sangre en la puerta de la casa, que se lo llevan arrestado. Eso significó que durante durante la tortura, mi hermano se estuviera más protegido, porque tenía menos capacidad de defensa, o sea que el desmayo fue más rápido, y lo ayudó a no tener que batir o buchonear información. Esto lo sé porque compañeros de él que sabían que mi hermano sabía dónde estaban, no lo levantaron. ¿Y a dónde lo llevaron, saben? Dicen que al Atlético. Ajá. Dicen. ¿Y alguno de los tres el caso fue judicializado? En el caso de Juan Carlos, a través del Atlético. Y ahí es donde yo me llama la fiscalía y yo, mi hermana y yo hacemos declaración. Primero hago yo y después hace Julia. Y es el juicio porque hay varios de Atlético, ¿no? El Atlético 12. Ah, ok. Ahí ya hay sentencia. Sí. Eso fue en el 2017. Y Raúl, restos no encontraron nunca, ¿no? No, De ninguno de los tres. De ninguno de los tres. Mm. O sea, la sangre la dimos, los hermanos, pero no, nada. Raúl, ¿alguien de la empresa de Clarín se acercó alguna vez a ustedes? No, yo tengo comentarios de mi madre cuando estaban buscando a Daniel, de haberse acercado a la empresa. Creo que había una reunión o algo por el estilo, y había un cura que estaba ahí en Clarín, y que intervino y le dijo, un cura, sí. Pero no, te digo, son cosas que me contó que contaba mi vieja, y yo tampoco tomé registro. El comentario era ese, porque a ver, es más complicado. Mi vieja tenía un primo, ¿no? Un Graci, que después fue general, pero en ese momento era coronel en Córdoba, y que lo ejecutó el RP en el 76, calculo que había sido, ¿no? Cuando hubo 10 ejecuciones que hizo el RP de mandos del ejército, en el cual salieron, fue una vez que mataron a 14 del RP en la calle, porque sí, ¿no? Y lo hicieron público. Y la respuesta del RP, bueno, si ustedes los matan, nosotros también salimos a matar, porque sí. Y en ese caso cayó este Graci, ¿entendés? Que en ese momento era coronel y que se transformó en general después de la muerte, ¿no? Y bueno, perdón, yo me estoy yendo. En ese momento mi vieja levantaba la figura del primo, ¿no? Como diciéndole, o sea, mis hijos son parientes de Gracia, etcétera. Y el cura que estaba en ese momento tuvo una réplica bastante fulera, ¿no? Mi vieja era católica, no le gustó para nada lo que le había dicho el cura, ¿no? A nivel de que eran subversivos, una cosa por el estilo. O sea, la respuesta de Clarín fue ninguna, o sea, ustedes no sirven, ¿no? Y a ver, Daniel llegó a trabajar un año prácticamente. Más o menos, sí, alrededor de eso. Y Juan Carlos un par de meses. No, Juan Carlos ahí en Clarín, no, Sí. Juan Carlos nada.
No, Juan Carlos no pudo entrar. Nada, claro. Nada. O sea, la opción que tenía era, cuando todo era legal, o sea, digamos legal, o sea, Daniel se iba a España y recomendaba a mi hermano para que siguiera con la moto, ¿no? Mi hermano también tenía moto, o sea, para que siguiera el mismo trabajo. Por abajo era el enganche, pero para eso tenían que pasar por personal, ¿entendés? Entonces, mi hermano, con otro conocido de otra empresa, del Banco Provincia, algo por el estilo, le dice, mirá, presentá de que yo pedí trabajo ahí en el Banco Provincia a ver qué pasa si salta, ¿no? Entonces el amigo este hizo la presentación y saltó. O sea que ese tipo de cosas lo tenían centralizado el ejército. Cuando buscaban a alguien, había listas negras. ¿Y Daniel quería ser arquitecto o tenía alguna... La idea de él sí era ser arquitecto, estuvo 2 años estudiando arquitectura y ahí quedó. Ya después se tuvo que ir. ¿Y cómo eran esos? Como eran mis hermanos. Sí. ¿Cómo los recuerda usted? Mirá, éramos mi memoria es difícil porque yo de golpe quedé siendo el único hermano varón. Éramos 4 hermanos muy unidos entre nosotros. O sea, mis viejos habían armado una estructura de cual la importancia era la relación entre nosotros. Nosotros no nos Perdón, peleábamos. ustedes eran 4 varones y 4 3 varones y 2 mujeres. mujeres. Ah, y 2 mujeres. Y 2 mujeres, ¿no? Y en general todos muy unidos y los varones mucho más unidos todavía. Entonces, donde iba uno, iba el otro. ¿Había mucha diferencia de Diferencia de edad? edad, sí, calculamos era Juan Carlos, el mayor, nacido en el 46, y Daniel en el 54. ¿Daniel Era era el más 46, chico? Daniel era más chico. Juan Carlos del 46, yo del 49, Arturo del 52 y Daniel desde el 54. No, pero después venían las hermanas. Las hermanas de entre medio era mi hermana en el 48, Ajá. el 48 y Matilde en el 59, que es la más chica de todas. ¿Y ustedes no en ningún momento se fueron del país? O sea, ni usted, ni sus 2 hermanas, ni sus padres. Sí, parate. Mis padres no se fueron del país. O sea, cuando se arma toda esta catombe, ya ahí levantamos a Matilde, que estaba ligada a Montoneros, ¿entendés? Y en mayo del 77 le revientan una casa de un conocido de la Orga, y entonces directamente agarra su petate y se va. Y se va a Misiones, ¿no? Dentro del país se va a Misiones. Que hubo indignación ahí en la familia de cómo se fue sin preguntar, y en general ese tipo de cosas después hacía una asamblea para decidir qué se hacía, ¿viste? ¿No? Después que levantan a Juan Carlos, ya lo que quedábamos en casa era Julia, mi hermana mayor, ¿no? Y yo, ¿no? El resto eran los 3 hermanos que estaban chupados y Matilde que estaba en misión. Y ahí decidimos nosotros irnos. Julia se va para Venezuela, ¿ves? Inicialmente se va a Chivilcoy, de Chivilcoy después se va a Venezuela. Y yo directamente me voy a Brasil, en San Pablo, sin tener contacto, ni mucho menos. O sea, mi mujer estaba embarazada, y entonces agarramos los petacos, vendimos lo que teníamos ahí, juntamos un poco de plata. A mi hijo le había quedado un resto de dinero, y bueno, me dio esos dólares. Llegamos a Brasil, y bueno, mi hermana se va a Venezuela, y yo termino presentándome en el ACNUR en Río de Janeiro, y terminó en Holanda. Y quedó 7 años en Holanda. Y Y mis viejos quedan solos en Capital. volvieron con la democracia. O sea, yo vuelvo en el 85, en enero del 85, ¿ves? Yo espero 2 años para volver. O sea, no confiaba mucho en el retorno de la democracia. O sea, no la veía muy firme. Y, o sea, empezamos a mover el regreso a partir del 83. En el 82, cuando enteramos que todo se caía, entonces ahí empezamos a juntar plata para poder volver.
Me estaba contando cómo era Daniel. Me decía que eran amigos. Daniel, o sea, a ver, Daniel era el más chico de los varones, era el más independiente de entre nosotros, tenía un perfil más propio. Le decíamos el hippie porque le gustaban los Beatles y el resto, porque era medio rockero, le gustaban las motos. Lo primero que hizo fue juntar plata para tener una moto, que era su chiche. Tenía 3 amigos, 4 amigos, de los cuales era de fierro. Entre ellos, uno muere suicidado, el otro no lo sé. ¿Qué más sé de? Tuvo alguna novia, ¿ves? Que aparecía por casa. Y ¿qué más te puedo decir? ¿Le daba alguna trascendencia el hecho de haber entrado a Clarín? No, era trabajo. Era trabajo. Era la posibilidad de tener su propio ingreso, que era muy difícil en ese momento, porque le costó los trabajos previos a Clarín, sabiéndose que podía estar en una lista, ¿no? O sea, ese era el problema. O sea, él toma distancia de La Plata, escapándole Claro. a ese antecedente, ¿no? Sí. ¿Y la empresa no lo investigó, no revisó sus antecedentes, no miró esas ¿Sabés cosas? que los antecedentes no aparecían? Porque después cuando los chicos lo chupan empezamos a buscar qué pasaba, qué antecedentes había. Y el único antecedente que había era de Arturo, que era la carátula del expediente que estaba en la justicia federal. La detención de La Plata, de 75. Exacto, ese era el antecedente. El único antecedente que había era ese. ¿Y qué delito le imputaban? En ese momento, haber sacado fotos, él era político, o sea, pero además quedaron sobreseídos, porque en realidad las cosas que le imputaban, lo importante de esa imputación era marcar que habían sido torturados para poder ser sobreseídos. Entonces eran cosas muy locas que aparecían en ese expediente. Muy sin ton ni son, porque lo había hecho la propia policía para poder sobreseerlos. Claro. O sea, el abogado ese que puso la policía, que cobró unos pesos para hacer ese negocio. Para terminar, Raúl, ¿quiere agregar Sí. algo que no le haya preguntado sobre Daniel? Párate. Él está en este libro, Ajá. ¿no? Este es Sí. un libro se llama El fuego de su sangre, y que junta la experiencia de Chivilcoy, de militantes de Chivilcoy. Y está persona por persona, y ahí aparece también Daniel. ¿Él ¿no? había nacido en Chivilcoy o en Bolívar? No, vivimos en Chivilcoy. Pero Entonces, eran todos nacidos en Bolívar. éramos todos nacidos en Bolívar, ¿no? Y bueno, en la página 398 te vas a encontrar todo que acá hicieron todo un rejunte, toda la información. Y tiene, a ver, ¿cuánto tiene? Tiene más información de la que te estoy dando yo. Sí, son cuatro varillas. Bueno.